Vamos a seguir en esta serie expositiva del Sermón del Monte, ¿ya? Que hemos denominado Manifiesto, Declaración de Principios del Reino de Dios. Recuerden que esta sección en el Evangelio de Mateo es tomada por los capítulos 5, 6 y 7. Jesús comienza su ministerio y entonces Él hace una declaración pública de intenciones, de principios, de lo que es su reino y de cómo deberían entonces vivir y ser aquellos ciudadanos de ese reino. Ya estamos llegando al final. De hecho, hoy vamos a comenzar la sección conclusiva, donde Él ya no va de alguna manera a enseñar más principios, sino que va a desafiar a esos que están escuchando cómo van a vivir entonces ahora delante de lo que escucharon. ¿Ok? Entonces vamos ahí a Mateo 7 y vamos a leer los versículos de 13 a 14. Mateo 7, versículos 13 y 14. Entonces vamos a leer con esa mirada. Jesús ahora está de alguna manera cobrando una posición de aquellos que ya llevan un buen tiempo escuchándolo. ¿Cómo van a vivir? Y leamos con fe que esta es la palabra de Dios. Es inspirada por Él, es alimento para nuestros corazones. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la encuentran. Oremos una vez más. Padre Santo, muchas gracias, Dios, por tu palabra, porque por ella, Señor, somos llamados a la vida. Gracias porque en ella tú te revelas el camino seguro. Gracias porque ese camino no tiene que ver con nuestras obras, tiene que ver con lo que Cristo hizo. Que en esta mañana podamos tener nuestros corazones edificados y fortalecidos por el camino perfecto que otro hizo en nuestro lugar, Jesucristo. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Ustedes han escuchado la siguiente frase: caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Sí la han escuchado? Sí. Yo la escuché, se la escuchaba un poco a mi mamá y hace parte de un poema de un poeta español, Antonio Machado, y el poema se llama justamente Caminante no hay camino, ¿ya? Y en este poema, Antonio Machado propone que en la vida no hay camino definido. Cada uno va haciendo el suyo propio en la medida que va andando. No existen demarcaciones, no existen límites y tampoco hay destino. Lo importante que es caminar, descubrir el horizonte a cada paso sin importar a dónde se va a llegar. Caminante no hay camino. Haz el camino al andar. Las huellas que dejaste son todo el camino recorrido. Este poema, creo yo, es un buen retrato de cómo nuestra cultura, nuestro tiempo nos invita a vivir. No existe camino. Cada uno va haciendo el suyo propio. Cualquier dirección es válida. No hay restricciones, no hay demarcaciones. Es el camino de la libertad, de la autenticidad, de la existencia. Haz tu camino al andar, sigue tu corazón, ve por donde quieras. El camino es ancho, repleto de posibilidades, alternativas, sentidos, direcciones. Hay espacio para todo. El gran problema de ese camino es que desconsidera el destino a donde conduce. Estamos llegando, como les dije, a la parte conclusiva del Sermón del Monte. Jesús ya ha declarado los principios de su reino y ahora está llamando a sus oyentes, a aquellos que lo están siguiendo, a que asuman una postura delante de lo que han escuchado. ¿Cómo van a vivir? ¿Cuáles serán sus compromisos de aquí en adelante? ¿Cómo van a caminar? ¿Harán su propio camino? ¿Harán su camino al andar? ¿O seguirán el camino del reino? Y esas son las únicas dos opciones que Jesús nos deja. No hay más. Como decía Andy, no hay tercera vía. No hay neutralidad en la vida, seas cristiano o no. O eliges un camino o eliges el otro. Entonces lo que vamos a ver es cuál es el camino de esos dos que Jesús quiere que nosotros andemos. ¿Qué camino Jesús desea que tomemos de esas dos alternativas que existen en la vida, seas cristiano o no?
Leamos los versículos nuevamente. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Jesús nos dice que existen dos puertas, una estrecha y una ancha, y estas puertas son como los accesos, son las entradas a los únicos dos caminos que existen, como ya les dije. Hay un camino ancho que tiene una puerta ancha, la mayoría transita por ese camino, están cómodos y libres, explorando todas las posibilidades, siguiendo sus propios corazones, y aunque pueda ser fácil pasar por ese camino, transitar por ese camino, ¿cuál es el destino? Destrucción. Y eso es lo que el poema y la cultura no consideran, que el destino de ese camino lleno de posibilidades y libertades es de destrucción. Por otro lado, tenemos el camino estrecho, su puerta es estrecha, y en ese camino no hay espacio para nuestro propio reino, solo para el reino de Dios. No hay espacio para amores y afectos que rivalicen con Él. No hay espacio para mis metas, para mis sueños, para mis tesoros, si están en conflicto con el camino definido por el propio Dios. O sea que ahora el camino comienza a verse estrecho de verdad, ¿verdad? No hay espacio para nada en ese camino que rivalice con mi fidelidad y lealtad al propio Dios. Y ahí la cosa comienza a apretar. Ahora, ¿cómo identificamos el camino al reino de Dios? Es lo que Jesús ha venido haciendo en ese sermón del monte, declarando sus principios de cómo debe vivir un ciudadano del reino, o sea, cómo debe caminar un ciudadano del reino. Él está delineando cuál es ese camino. Entonces necesitamos volver a los principios que Él ha establecido. Vivir como un ciudadano del reino de Dios es básicamente caminar por un camino estrecho. Yo les quiero recordar algunas de las cosas que nosotros hemos visto a lo largo de esta serie. El camino estrecho es el camino de la pobreza de espíritu. Es del que reconoce que no tiene nada en sí mismo, que sin la gracia de Dios solo hay condenación, y lo hace porque ha pasado por la puerta estrecha de la humillación. No tengo nada, Señor, sin ti no soy nada. Es el camino de los que lloran por su pecado porque han atravesado la puerta estrecha del arrepentimiento. Es el camino de la justicia de la boca para adentro y de la espiritualidad auténtica y verdadera porque han pasado por la puerta estrecha de la renuncia a la propia alabanza. Es el camino de los que confían en el cuidado y sustento del Padre porque han pasado por la puerta estrecha de la renuncia a acumular tesoros en la tierra para confiar en ellos. Es el camino de la oración, de la dependencia y de la obediencia a la voluntad de Dios. Es el camino de Dios, no el nuestro. Ese es el camino estrecho. Y Jesús no sugiere que su camino sea uno de rosas. O sea, los que te dicen eso te están mintiendo descaradamente. No existe camino con Cristo que sea fácil. Jesús nos dice que pocos son los que lo encuentran. Ahora, claro que hay rosas en el camino. Este es el camino del deleite para el que fuimos creados, por el que anhelan nuestros corazones, ser amados de manera perfecta, conocer íntimamente a nuestro Hacedor y que Él nos haga sus hijos y tener alegría en su amor. Es el camino que resuelve el miedo, la culpa, la vergüenza y el temor, para darnos esperanza, libertad y seguridad verdaderas. Es el camino que asegura el perdón de nuestros pecados y la paz con Dios. Es el camino en el que encontramos una nueva familia para compartir la vida y peregrinar sin soltarnos de las manos hasta llegar a nuestro destino final. Entonces sí, se renuncian a muchas cosas en este camino, pero Jesús ya prometió: no hay nadie que por haber dejado padre, madre, casas, no gane muchísimos más. Estos son los padres, las madres, los hermanos y las casas que el Señor ha dado en su providencia a aquellos que han renunciado para caminar en este camino estrecho. Míralos. Amén. Son los que están a tu lado. Eso es lo que has ganado. Es lo que Dios te ha permitido. Ahora, a luz de todo esto, ¿qué es lo que orienta tu caminar? ¿El camino que Dios ha revelado
o haces tu propio camino sin más, sin importar dónde vaya a terminar. Y este es justamente el problema y en lo que fallan los que van por el camino ancho. No están preocupados con el destino al que están caminando. No se hacen esa pregunta. ¿Dónde será que va a terminar el camino que estoy recorriendo? ¿Cuál será el destino final? ¿Qué es lo que les interesa a aquellos que van por el camino ancho? Las posibilidades inmediatas, las facilidades, las comodidades evidentes, percibidas, sentidas, la experiencia del camino, que sea a su medida, que encaje dentro de su razón, dentro de su corazón. Pero es una locura entrar en un camino que parece atractivo sin considerar cuál es el destino al que lleva. Es una locura. Meterse en un camino solo porque es bonito, solo porque tiene 3 pistas que se puedan dar a 130 kilómetros por hora y tú no tienes ni idea para dónde va ese camino. Es una locura, pero la mayoría, dice Jesús, vive de esa manera. Prefiero la autopista con 4 pistas exclusivas para andar a 140. No sé a dónde va, pero está bueno. Y como cristianos, mis hermanos, necesitamos discernir los caminos que estamos tomando. No tenemos la opción de andar por la vida siguiendo nuestro corazón, haciendo nuestro propio camino. Tenemos el camino muy bien revelado por Cristo y es por ese camino por el que debemos andar. Entonces necesitamos considerar a dónde seremos llevados por las puertas que atravesamos. Y no pienses solamente en el destino final. Piensa en las pequeñas decisiones, pequeñas en comparación con lo que está en juego, con la eternidad. Piensa en las pequeñas decisiones que hoy en día tú estás tomando y que son atravesar puertas que te conducen a diferentes caminos. Como cristianos necesitamos considerar, por ejemplo, ¿dónde terminará esa displicencia espiritual con la que estás viviendo tu vida cristiana? No orar, dejar de ir a la iglesia, no congregarte con tus hermanos en Cristo. ¿Dónde va a terminar ese camino que estás transitando? ¿Dónde va a terminar esa conversación con alguien que no es tu cónyuge? Mucho cuidado. Eso puede conducir a un tremendo hoyo. ¿Dónde va a terminar esa forma de trabajar sin descanso, como si no hubiera un Padre Celestial que sustenta a sus hijos? ¿Cómo va a terminar esa dinámica de pedir y pedir prestado y no tener cómo respaldar las deudas? ¿A dónde te va a conducir esa irritabilidad y falta de mansedumbre con tu familia? Y así hay que hacer muchas preguntas. La gran falla de los que andan por el camino ancho es que no se están preguntando cuál es el destino al que están caminando. Simplemente van. Y como cristianos no tenemos esa opción. ¿Dónde va a terminar la decisión que estoy tomando hoy? ¿Dónde va a terminar esa nueva propuesta de trabajo? Oye, yo he visto familias tan frágiles y tan al borde de un colapso porque lo que les interesó fue, oye, allá pagan más. Allá es mejor, sin considerar lo que debe ser considerado. Como cristianos no podemos ir andando siguiendo el corazón y viendo facilidades, comodidades. Necesitamos ser conscientes y considerar. Fíjense en Deuteronomio 32:29, después de que Moisés le presenta al pueblo las bendiciones y las maldiciones, o sea, las consecuencias de la obediencia y la desobediencia, y los llamen a que tomen una decisión. Él dice, si al menos fueran sabios y entendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. En un sentido, como cristianos, nosotros tenemos que anticiparnos a los resultados de las decisiones que tomamos, de las puertas por las que atravesamos, de los caminos que transitamos. Claro, lo que Jesús está colocando aquí en juego es el destino eterno, pero una aplicación válida es cómo estamos viviendo y qué decisiones estamos tomando en el día a día. Mañana, lunes, cuando vas a trabajar, las interacciones que tienes, las decisiones que tomas. Si al menos fuéramos sabios y entendiéramos esto y nos diéramos cuenta
lo que viene por delante. ¿Qué puertas estás atravesando? Y hoy necesitas tal vez cruzar algunas puertas estrechas y puede ser para ti comprometer tu vida espiritual con la iglesia, con tus hermanos, pedir ayuda si es el caso. Atravesar la puerta estrecha hoy puede ser tener esa conversación difícil para perdonar y tratar con gracia y misericordia a un ofensor. Atravesar la puerta estrecha para ti hoy puede ser terminar esa relación marcada por ser ancha, sin límites y sin rumbo. Atravesar la puerta estrecha para ti hoy puede ser la generosidad para ejercitar la confianza en el sustento de Dios. Es un camino estrecho. Va a demandar renuncia, sacrificio y mucha dependencia de Dios. ¿Qué puertas estás atravesando? ¿Qué puertas vas a atravesar? Hay algo más que Jesús nos dice, y es lo siguiente, que son muchos los que andan por el camino ancho y pocos los que transitan por el camino estrecho. ¿Qué puede significar eso para nosotros? Que no podemos discernir el camino al reino de Dios siguiendo los pasos o adhiriendo a la mayoría. No podemos confiar en los números, no podemos encontrar seguridad en la multitud. Porque todo el mundo lo está haciendo, porque todo el mundo está yendo para allá, debe ser bueno. Porque todo el mundo está adhiriendo, debe ser verdadero. Y como eso se nos da con tanta facilidad, ¿no? En una feria, ¿a qué puesto de comida vamos? Al que tiene más gente, debe ser bueno allá. Y los que no tienen nada, debe ser malo, ¿no? Siempre somos guiados y orientados por números, donde hay multitudes, debe ser bueno, debe ser verdadero, debe estar dando resultado, debe funcionar. Pero no se preguntan si lo que está dando resultado es verdadero, si lo que está dando resultados no hiere los principios de la Escritura. Quieren confiar en los números. No es así que discernimos el camino de Dios. No porque una iglesia tenga miles y miles de personas, debemos pensar que allí hay una verdadera obra de Dios. Hay iglesias enormes, gigantes, repletas de personas, y en las que no hay predicación fiel a la Escritura, no hay predicación del Evangelio, y están llenas. O porque una gran mayoría de personas aplauda lo que estás haciendo o viviendo, significa que sea lo correcto. ¿Ya vieron aquellos que deciden las cosas porque la opinión de los demás es buena? Ese no puede ser el criterio para que tú decidas las decisiones que estás decidiendo. No podemos discernir el camino estrecho amparado en el número de personas que aprueban, se agradan o participan de lo que hacemos y decidimos. ¿Es esa tu seguridad? ¿Que más gente te acompaña en tu decisión? ¿Que más gente lo está haciendo? Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Especialmente adolescentes y jóvenes que están en una etapa de seguir cualquier corriente, seguir los amigos, seguir lo que todo el mundo está haciendo, corren ese riesgo de discernir sus pasos y sus decisiones por lo que los colegas, los compañeros están diciendo. Porque ellos lo están haciendo, yo también lo voy a hacer, debe ser bueno. Oye, como cristianos, ustedes, niños, adolescentes, jóvenes, bueno, adultos también que andan así como Vicente, para donde va la gente, también necesitan considerar y ponderar para dónde están siendo dirigidos. El Señor nos dice que aquellos que transitan por el camino largo, ancho, son la mayoría. Y nos dice que los que transitan por el camino estrecho son más bien la minoría. Y eso no significa que seremos muy pocos al final de todo. Porque el retrato de Apocalipsis es la de un pueblo de Dios redimido, y son multitudes incontables de toda lengua y nación. Pero es verdad que en comparación son más los que eligen la facilidad, la comodidad y la amplitud del camino ancho. Son más los que no están atentos al destino. Todo lo que les interesa es el destino. Entonces, sí, en este camino por ocasiones nos sentiremos como verdaderas minorías. Seremos resistidos y despreciados. Pero lo importante es quién va con nosotros en ese camino. Todo el mundo puede estar en contra nuestra, pero si Cristo está en nuestro camino, o más bien si nosotros estamos en el camino de Cristo, no hay ningún problema. Ahora,
¿por qué elegirías ese camino? ¿Por qué someterías la posibilidad de una vida espaciosa, amplia, llena de direcciones, alternativas y facilidades para ir por un camino estrecho y difícil? ¿Por qué lo harías? ¿Por qué valdría la pena hacerlo? Y solo podrías hacerlo bajo la certeza de que ese camino difícil conduce a un destino glorioso. Solamente cuando vivimos a luz de una esperanza gloriosa y segura, podemos tomar las decisiones correctas en el presente, por más difíciles que sean. O sea, no estrecharías tu vida hoy a menos de que eso significara cosechar posibilidades infinitamente mejores en el futuro. No lo harías. Si supieras y tuvieras la certeza que allá en el futuro hay posibilidades infinitamente mejores. Y eso es en un sentido lo que muchas personas hacen hoy con cosas menos importantes que la eternidad. Hay un libro de James Clear, se llama Hábitos Atómicos, bastante popular, habla sobre hábitos y todo esto, y él tiene un capítulo dedicado a la estrechez con la que hoy deberíamos tratar el presente para cosechar varias posibilidades en el futuro. Por ejemplo, salud física. La estrechez o la disciplina con la que comas hoy y te ejercites hoy te va a permitir cosechar resistencia, salud y flexibilidad para el futuro. En tus finanzas, la estrechez o la sabiduría con la que uses tu dinero hoy, es decir, no vivir más allá de tus posibilidades, puede aumentar tus posibilidades de estabilidad futura. El matrimonio es estrechar la vida, oye. Es renunciar a todas las personas que hay en el mundo para comprometerse con una sola, a la fidelidad, a la exclusividad y al amor, para cosechar un montón de posibilidades preciosas, infinitas, que alguien que vive la vida por el camino ancho jamás las podrá cosechar. Entonces, fíjense que nosotros de alguna manera ya estrechamos nuestra vida y somos capaces de hacerlo para cosechar beneficios exclusivamente de este mundo. Y si estamos dispuestos a hacerlo, ¿cuánto más deberíamos considerar la estrechez de nuestro camino espiritual cuando lo que está en juego es la vida o la destrucción? Si lo hacemos por cosas de este mundo, muchísimo más deberíamos hacerlo por la eternidad. Lo que está en juego en nuestra caminada con Cristo no es mera preferencia personal. Me gusta más este camino, me gusta ser cristiano, es bacán. Oye, esa estética. Espero que no haya gente que lo piense así. Lo encuentro interesante. Oye, lo que está en juego es nuestro destino final. No es una cuestión de mera preferencia personal, es una cuestión de obediencia y de salvación. Y Jesús está llamando a quienes lo escuchan a considerar no solo el camino, también el destino al que están dirigiéndose. No importa solo el viaje, el destino también importa. Y solo hay dos opciones, solo hay dos caminos, solo hay dos destinos: vida o destrucción. No hay neutralidad, no hay tercera vía. Y Él convoca a todos que lo escuchan. ¿Qué es lo que les dice? Oye, elijan. Él dice, entren por la puerta estrecha. Ese es el camino que Jesucristo quiere que nosotros caminemos. ¿Por qué? Porque esa es la única alternativa a la destrucción. Cualquier otro camino, por más auténtico, individual que lo puedas pensar, hace parte del camino ancho. Solo uno es la alternativa a la destrucción, y por eso Jesús dice, entren por la puerta estrecha. Ahora, ¿cómo responder a un mensaje como este? Algunos de nosotros podríamos responder con resolución, con decisión. Podrías pensar que necesitas más determinación y fuerza de voluntad para entrar por la puerta estrecha. Podrías pensar que tienes que trabajar más duro, comprometerte más, pero sería un error responder de esa manera a este mensaje. El camino estrecho es imposible sin la gracia de Dios. Lo que implica entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino estrecho es imposible para corazones que quieren amplitud. Es imposible para hombres y mujeres que en el pecado de Adán y Eva decidieron por la autonomía hacer su propio camino. Es imposible.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Todo está perdido? Y la idea de ver y considerar el camino estrecho es llevarnos a ver a la única persona y al único que abrió el camino para que nosotros podamos llegar seguros al Padre. Y que delante de esa imposibilidad que se nos vuelve caminar por propia cuenta ese camino estrecho, nosotros declaremos nuestra quiebra espiritual. No hay manera de comenzar a caminar el camino estrecho a no ser que se atraviese primero por la puerta estrecha, y yo creo que más básica de la vida cristiana, que la pobreza de espíritu, en la que se reconoce: yo no puedo con ese camino, no tengo recursos en mí, no tengo fuerza de voluntad, mi corazón es pecaminoso y rebelde, pero tengo todos los recursos en aquel que va delante mío. Eso es pobreza de espíritu. Fíjense que la puerta es tan estrecha para iniciar ese camino estrecho que no cabe tu propia justicia, no caben tus propias obras, no cabe tu propia razón y tu propia prudencia. Hay que quitarse ese equipaje que nos da un poco de confianza y seguridad. No, mis buenas obras van a resultar en salvación. Mi decencia va a asegurar un buen futuro. La puerta es demasiado estrecha para que quepa tu propia justicia. Necesitamos despojarnos, necesitamos declarar nuestra quiebra espiritual. Entonces el camino estrecho debe sacar la mirada de nosotros mismos para fijarla en el único que abrió ese camino, que desbrozó la muerte y el pecado, el orgullo y la autosuficiencia, yendo delante de nosotros, poniendo el propio cuerpo, su propio cuerpo, a la ira que nosotros merecíamos para llevarnos seguros al Padre. Solo puedes transitar el camino estrecho con Jesús. No hay otra manera. Cuando confías en que su justicia perfecta es todo lo que necesitas para recibir la vida eterna prometida al final del camino. El camino estrecho no es para tenaces, para fuertes, para los más bravos. El camino estrecho es para los que se declaran en quiebra espiritual. Es para los pobres de espíritu. Es para los que dicen: yo no tengo ninguna condición en mí para andar por ese camino. Necesito que alguien más me lleve por la mano, que me conduzca a través de ese camino y me suelte allá en el reino eterno. Y esa persona es Jesucristo. Amén. Lo que está en juego es el destino eterno, y la única persona capaz de llevarte con bien al final glorioso, al destino glorioso, es Jesucristo. Es en Él en quien debes confiar. Es a Él a quien debes seguir. Es a Él a quien debes mirar. Él te dará su gracia, te llenará de su espíritu para que camines su camino, para que hagas su voluntad, no la tuya. Y puedes tener seguridad que habrá gracia y misericordia para el camino. Cuando queramos hacer nuestra voluntad, cuando fallemos, cuando queramos desvíos y atajos, Él nos dará su gracia y nos levantará nuevamente. Amén. Si estamos en el camino estrecho, podemos tener seguridad. Él nos va a preservar. Y aunque ese camino que nosotros transitamos pueda tener más bajos que altos en muchas ocasiones, sabemos que su gracia es mayor y que Él nos sostendrá. Él nos proveerá lo suficiente y necesario para el camino. Y de hecho, Él ya lo dio todo. Él dejó la amplitud de su gloria para estrechar su vida a un cuerpo humano, para vivir, morir y resucitar en nuestro lugar, para nuestro perdón, para abrir el camino que era imposible para nosotros y que hoy es posible por los pasos que alguien más dio en nuestro lugar, los pasos de Jesús. Entonces yo les digo, caminantes, sí hay camino. Y es estrecho, pero es seguro. Caminante, son las huellas de Jesús, el camino y nada más.